buenas noches, ¿cómo están? Tardecito, pero cumplimos. Gracias por estar allí. Hola hermosa, hoy tenemos una invitada súper especial. Aquí la voy a invitar. Eso. ¿Listos para nuestra transmisión de hoy? Hola Bella. Vamos a hablar de un tema muy importante. Eso, a la 1, a las 2 y a las 3. Hola, Hermosa, hola. ¿Cómo estás? ¿cómo vas, Saraí? Gracias, Bella, por aceptar esta invitación. Estamos en un mes muy importante respecto al tema que hoy nos atañe. Es un tema que cada vez es más recurrente, ¿vale? Y que aprovechamos que este mes estamos en el mes de la visibilización de esta situación. Pues desde aquí, Saraí Román, Tanto y Sexualidad Consciente, pues siempre estamos muy atentos a brindar espacios de conversación, de poder compartir información y pues más con la compañía de expertos como tú, de la parte de la medicina. Ya nos conocimos en un espacio de meditaciones tántricas, un espacio de un taller tántrico muy lindo. Muchas gracias por seguir allí conectada con nosotros, hermosa. Y bueno, preséntate un poco, dinos de dónde eres, dónde estás, tu nombre y cómo ha sido ese proceso de conocimiento tuyo respecto al cáncer de mama. Bueno, listo. Hola, Saraí, nos conocimos en un taller hace poco que hiciste y fue maravilloso, pues me encantó. Fue como la primera vez que me acerqué a un taller de esto y me pareció algo de verdad súper enriquecedor, muy inspirador y pues sabes que estoy súper pendiente del resto de talleres que estoy haciendo. Bueno, yo soy Victoria Constanzo, vivo aquí en Cali, en Colombia, estudié medicina en la Universidad del Valle y hice mi especialización en medicina familiar que dura 3 años también en la Universidad del Valle. En nuestra especialización en medicina familiar tenemos como un gran enfoque para ver al ser humano de forma integral, no solamente su parte física y biológica, sino toda la parte emocional, espiritual, sexual, social y familiar. Entonces siempre hacemos como un enfoque en todas estas esferas porque consideramos que el ser humano no solamente es algo físico, que es mucho más allá de eso. Entonces, por eso me parece tan importante poder hablar el cáncer de mama, algo durante octubre, rosa, no sé si tú estás escuchando. Se te está cortando la comunicación. ¿Tienes unos audífonos? Sí, estaba con los audífonos, estaba retorno, no sé por qué. Porque como que se va y viene la... ¿Sí lo sientes tú también? Sí, hay un retorno y no sé por qué estaba con los audífonos, me los quité a ver si de pronto esto. Pero si te los quitas se quiebra más. Yo voy a usar los míos. Vamos a Voy ver. a volver. Vamos a usar. A ver si así. Hola, hola, ¿me escuchas mejor? Hola. Vamos a ver si las personas... Sí, se escucha mucho mejor, Sí, hermosa. se escucha mejor. Ajá. Sí, se escucha mucho mejor. Bueno, Vale. entonces nos estabas contando Universidad del Valle, que habías hecho una especialización donde se concebía la salud del ser humano como algo integral. Exactamente, sí. Entonces, pues me gusta mucho la invitación que me haces para hablar del cáncer de mama y más específicamente hablar de placer, porque casi nunca se habla acerca de este tema cuando uno habla de estas enfermedades como catastróficas como son el cáncer, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que hiciéramos esta charla y especialmente en octubre, todo octubre está dedicado al cáncer de mama, pero especialmente ayer se celebró como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para hacer como una concientización
acerca de la enfermedad. Esta enfermedad es supremamente prevalente, es el cáncer más frecuente en mujeres y es el segundo en mortalidad a nivel mundial. Entonces, este día se hace como para generar esa conciencia y que mejoren los diagnósticos, los tratamientos oportunos, sobre todo en los países de bajos recursos donde realmente es mucho mayor la mortalidad, donde las mujeres no tienen acceso a los manejos adecuados, no tienen acceso al diagnóstico adecuado y mueren a causa de esta enfermedad. Wow, es impresionante todos esos datos que nos das y por eso es tan importante que hablemos y hablemos desde las jóvenes, porque a veces he escuchado casos de chicas de 21, 21 años que de pronto no sé si antes, cuéntame un poco si antes se veían estos casos, pero ahorita son muy recurrentes los casos de mujeres muy jóvenes y que muchas veces pues no somos conscientes que podemos tener este tipo de situaciones cuando estamos más jóvenes. Cuéntanos, una chica joven de 18, 19, 20 años, ¿cómo puede empezar a, pues, a ser consciente de que del autocuidado en esta parte de su cuerpo, ¿no? Además, porque los senos, cuando, por ejemplo, cuento pues mi historia, siempre hay como una pena del desarrollo de los senos, ¿no? Nos queremos tapar, nos volvemos sí, con jiba. Me acuerdo que mi mamá a cada rato me corregía la postura. Aún uno conoce pues mujeres que esconden sus senos, o sea, hay un cuento muy de pena y de vergüenza con ese desarrollo de nuestras mamas que nos escondemos. Incluso en algunas tribus, en algunas partes del mundo, se amarran para que no crezcan. Entonces, hay una cantidad de situaciones alrededor de los pechos de las mujeres, ¿no? Que hay que esconderlos, incluso cuando estamos pequeñas, pues no usamos brasier y siempre estamos así, igual que los niños, y ya después, cuando entramos a los 11, 12 años, ya uno cambia y como que ese cambio, uno no entiende por qué ya los senos no se vuelven parte natural, sino como una incomodidad. Cuéntanos un poco respecto a las niñas, este proceso de aceptación del desarrollo de sus mamas y cómo desde esta edad se pueden empezar a desarrollar este tipo de situaciones. Sí, exacto, tienes toda la razón. Realmente es como que los hombres tienen como esa libertad de mostrar sus pechos y sus senos y nosotras instantáneamente empezamos a desarrollarnos como que de una creamos una conciencia de taparnos. Si llegamos a ponernos un top y se nos ven los pezones, eso es como el fin del mundo y todo el mundo es como que, pero mira, se te están viendo los pezones. Y es como, sí, claro, porque tengo pezones, o sea, como porque tengo que esconder todo eso, pero sí se genera como esta situación alrededor de nuestros senos en las mujeres y esto nos hace que muchas veces, y yo creo que tú también lo hablas mucho, no pasa solamente con los senos, sino en general con todo nuestro cuerpo, que nos tendremos a esconder y las propias mujeres no nos miramos, no nos conocemos los senos, no nos conocemos nuestra vulva, nuestra vagina, nuestro clítoris. Entonces yo creo que el mensaje siempre va a ser como aprender a conocernos y justamente todos estos temas, y me encanta hablar de esos temas porque el autoconocimiento yo creo que es la primera cosa que todas las mujeres y los hombres deberíamos hacer, estar conscientes de nuestro cuerpo, conocerlo perfectamente mejor que nadie para que si hay alguna alteración poder detectarla, porque lo que tú dices es verdad, aunque en general el cáncer de mama es mucho más frecuente después de los 40 años, sí se puede dar antes. Hay algunos factores de riesgo asociados al cáncer de mama, sobre todo en mujeres jóvenes. En general, estas mujeres más jóvenes pueden tener alteraciones en algunos genes que se llaman los genes BRCA1 y BRCA2. También pueden tener normalmente antecedentes familiares de cáncer de mama muy fuerte, mamá, hermanas, abuelas con cáncer de mama. Entonces también puede tenerlo. Hay muchas mujeres que no tienen ningún factor de riesgo y sin embargo pueden desarrollar cáncer de mama. Dentro de los factores de riesgo grandes para el cáncer de mama están pues, los antecedentes familiares, lo que les había dicho de las mutaciones en estos genes BRCA1, BRCA2, el haber tenido alguna radiación en el tórax, por ejemplo, por alguna otra enfermedad, haber recibido radiación en el tórax, el haber tenido una primera menstruación antes de los 12 años o tener una menopausia después de los 55 años, porque el cuerpo está como con esta carga de estrógeno por mucho más tiempo, entonces por eso se considera un factor de riesgo.
el no haber tenido hijos o el haber tenido hijos después de los 35 años también se considera un factor de riesgo para cáncer de mama, y hay ciertos factores modificables como son la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de alcohol y de tabaco que también pueden predisponer a esta enfermedad. Entonces, es importante que desde que estamos jóvenes, más o menos desde los 20, 18 años, empecemos a hacernos el autoexamen. Ahorita Saraí va a ser la modelo del autoexamen. Ella muy amablemente se va a hacer voluntaria para enseñar a hacer el autoexamen. Entonces, después de los 20 años, las mujeres debemos empezarnos a hacer el autoexamen. El autoexamen es importante que sepamos que no es un método diagnóstico, es más un método como de conocer nuestro cuerpo, de empezar a saber cómo es la configuración normal de nuestras mamas y si encontramos alguna alteración, pues detectarla tempranamente y consultar a nuestros médicos. Lo ideal para el autoexamen es hacérnoslo una vez al mes. Si estamos en etapa de premenopausia, nos lo debemos hacer 8 días después de la menstruación, porque ustedes saben que normalmente cuando estamos menstruando nuestros senos pueden estar más grandes, más sensibles, podemos sentir como ciertas nodulaciones que son normales como para este periodo, entonces por eso lo ideal es después de los 8 días de haber menstruado. Y en las mujeres que ya están en la menopausia, se puede hacer en cualquier día del mes. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Mejor dicho, la pregunta sería, ¿qué no nos lleva a tener cáncer? Porque además desde la parte emocional y bioenergética también hay una cantidad de factores, ¿no? Que pueden generar ese tipo de situaciones. Entonces, primero yo creo que todo lo que escuchamos de cuidarse. Quería preguntarte en esas condiciones que se puede desarrollar, ¿los anticonceptivos tienen alguna incidencia? Cuando, por ejemplo, a las chicas desde que les llega el periodo y para poder regular o para que no les dé acné o tantas cosas que pasan, porque siempre no estamos como conscientes de que el cuerpo tiene sus procesos cíclicos y normales y apenas le llega la menstruación a la niña y le empiezan a salir, por ejemplo, brotes o otro tipo de situaciones, no se hace como un acercamiento holístico, bueno, vamos a ver la alimentación, vamos a ver el estrés, vamos a ver esto, sino que de una nos meten las pastillitas. ¿Qué incidencia tiene el uso de los anticonceptivos en este tipo, pues en el cáncer de mamas, hermosa? Pues realmente, listo, los anticonceptivos son un medicamento, sino que digamos que como son un medicamento de venta libre, se pueden conseguir muy fácilmente y la gran mayoría de adolescentes o mujeres vamos y los compramos a la farmacia. Pero lo ideal es siempre que vamos a usar cualquier medicamento, y esto incluye los anticonceptivos, al ser unas hormonas, sí se tiene que hacer, digamos, una evaluación por el médico y una evaluación individual de cada caso, para ver qué anticonceptivos son los adecuados para esta persona, porque si hay personas que tienen, digamos, una predisposición genética o si tienen ciertos factores en los cuales los anticonceptivos no se pueden usar o se tienen que usar cierto tipo de anticonceptivos. Entonces, lo ideal siempre que una mujer o una niña vaya a empezar un anticonceptivo es que consulte primero al médico y vea si realmente esa es la opción más adecuada, ¿listo? Porque hay algunos casos en los cuales los anticonceptivos son muy buenos, en los cuales, digamos, se necesitan o se requieren. Hay mujeres que lo necesitan porque tienen ciertas patologías, pero digamos que no es algo que simplemente se vaya a usar porque sí, yo me voy a ir y me voy a tomar un anticonceptivo sin haber hecho una consulta, sin saber qué enfermedades tengo, qué factores de riesgo familiares tengo, cuál es mi estilo de vida. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque los anticonceptivos finalmente son medicamentos que pueden generar efectos adversos en ciertas mujeres, entonces sí es importante hacer, digamos, un diagnóstico previo al uso de anticonceptivos y ver si realmente son adecuados para la mujer que los va a usar y qué tipo de anticonceptivo sería el más adecuado, porque hay, como te digo, hay ciertas mujeres que no pueden usar ciertos anticonceptivos que les pueden generar más daño que beneficios, aunque hay ciertos beneficios de los anticonceptivos y hay ciertas enfermedades en las cuales los anticonceptivos pueden ser muy útiles. Entonces, primero responsabilidad, ¿no? Y además, cuando tú dices del autoexamen, yo cuando estaba pequeña, pues cuando me estaban creciendo los senos, yo no me cogía los senos. ¿Cómo hacemos para que las niñas empecemos y las niñas empiecen? Es que empecemos, míreme a mí. Y todavía no, pues claro, las niñas empecemos. Las mamás o las grandes empiecen a pues hablar de esto de una forma abierta, porque realmente
pues no se hace y uno llega a los 19, 18, 20 años casi sin ese contacto tan importante con sus mamas y sus senos y más con toda esta cuestión de la pena y vergüenza de que se nos ve, de pilas con el pezón, o sea, es Ya se me ve algo. sí, o está muy grande, o está muy pequeñas, o están caídas, o tienen estrías, o sea, o muchas veces yo hace años yo me tocaba y tenía unas bolitas y también me asustaba mucho. Cuéntame, esas bolitas que son, que muchas veces se sienten, duelen un poquito a veces, ¿esas qué son? Listo, pues normalmente digamos que el tejido de la mama, si tú sientes el tejido glandular, hay glandulitas y hay también tejido graso, entonces normalmente en los senos uno sí puede sentir como ciertas, como cuando uno se toca aquí abajito del brazo que aquí se le acumula un poquito de grasa, más o menos es similar la sensación cuando uno tiene esos, cuando uno se toca la mama. También durante ciertos periodos del mes, por los cambios hormonales, puede haber como la sensación de masitas un poquito dolorosas, como te decía en la época de la menstruación, uno puede sentir como de pronto más esas masitas y les puede doler. Hay algunas alteraciones que se llaman fibroadenomas de la mama, en los cuales pueden crecer mucho más esas, como esas bolitas, esos bulticos, por decirlo así, pero en general en este caso serían benignos y hay mujeres que lo sufren y les pueden generar dolor. Entonces digamos que no, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no todas las masas que nos vayamos a encontrar en la mama son igual a cáncer, entonces esto es algo como que hay que explicarle también a las personas porque claro, uno instantáneamente se siente algo en el seno, es como, Dios mío, tengo cáncer, ¿qué voy a hacer? Entonces no Sí. necesariamente. O sea, lo importante es, me sentí algo raro, algo que yo no me había sentido antes, entonces voy a ir a consultar, voy a ir al médico para que me revisen, para que vean si me tienen que hacer un examen adicional y ver si realmente es una masa por la cual me debo preocupar o es una masa benigna de la mama porque hay ciertas patologías benignas de las mamas. Claro, sí, yo me acuerdo que cuando yo empecé a sentirme eso, yo fui asustadísima porque yo decía, bueno, ¿esto qué es? Además porque muchas veces también duelen un poquito, ¿no? En A ciertos veces días, también, entonces yo claro, en decía, ciertos y días, sí. sí, o cuando tú haces ejercicio, yo que hacía ejercicio de pesas y eso, también los pectorales duelen un Claro, poco, entonces uno como que no sabe si es el ejercicio, la mama o bueno, o cualquier claro. otra cosa. Además, porque muchas veces nos desconectamos tanto de los senos y esa desconexión tiene mucho que ver también de no siento nada, ¿no? No siento placer. O cuando son muy sensibles, no me los toco porque son tan sensibles, siento tanto placer, entonces no me los toco tampoco. Es como los dos extremos. Y bueno, Exactamente. ¿Cómo sería un examen de mamas? Vamos, venga, yo bajo un poquito Bueno, la entonces cámara. eso, te voy a guiar. Entonces, bueno, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacerlo, te vas a parar frente a un espejo, ¿no? Para poder verte. Inicialmente vas a poner tus manos abajo y te vas a mirar al espejo, ¿listo? Siempre Sí. vamos a estar mirando cómo están nuestros senos, a comparar un seno con el otro, a ver si encontramos la presencia, por ejemplo, de alguna masa, de algún bultico, vemos alguna retracción en la piel, hay que estar viendo el pezón, si el pezón se hunde, está invertido. Hay personas que tienen naturalmente el pezón invertido y siempre lo han tenido así, entonces eso no sería pues digamos una alteración. Si tú has tenido tu pezón normal y se te invierte, eso es algo que también hay que tener en cuenta. ¿Listo? Si empiezas a ver cambios de coloración en la piel, ves que la piel está como roja, que tienes piel de naranja, que tienes alguna lesión o alguna úlcera, descamaciones en la piel, entonces eso lo vas a mirar en el espejo. Luego te vas a poner las manos aquí arriba y vas a hacer como fuerza hacia adelante para que el músculo pectoral se contraiga y también ahí vas a mirar en el espejo si se cambia la piel, hay retracciones, hundimientos en la piel, si estás presentando alguna, si ves alguna masita o algo así. Luego te vas a poner las manos en la cintura y vas a hacer también como presión para que, siempre tratando de contraer el músculo pectoral, vas a hacer presión y vas a también a mirar si hay algún cambio o alguna alteración en la piel o en los pezones. ¿Listo? Luego, posteriormente, ya vas a pasar a la parte de la palpación. Entonces, para la parte de la palpación, lo vas a hacer en dos posiciones. Lo vas a hacer de pie y la otra la vas a hacer acostado. Se les recomienda que se pueda hacer en la ducha la parte de la palpación como para que los deditos puedan resbalar más fácilmente por el seno. ¿Listo? Pero si no, lo puedes hacer simplemente frente al espejo. Entonces, te vas a poner la mano hacia atrás. Con la mano derecha vas a tocar el seno izquierdo y con la mano izquierda vas a tocar el seno derecho. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo ideal? Tú vas a empezar a hacer un movimiento circular, vas a usar estos 3 dedos, los pulpejos de los dedos porque son muy sensibles, ¿listo? Y vas a empezar a hacer un movimiento circular alrededor de tu seno. Lo puedes hacer de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Ir tocando alrededor del seno, ¿listo? Por tocar todo el seno, tocarse hacia abajo de la clavícula para mirar también y en la zona de la axila. Lo que vas a estar buscando es si encuentras matitas, si encuentras bultos, si hay dolor, si sientes alguna alteración diferente. Y puedes hacer una leve presión en el pezón para ver si sale alguna secreción. No te vas a hacer muy duro porque, claro, si no se estimula muy duro el pezón, puede que salga alguna secreción, ¿listo? Luego vas a cambiar al otro lado y vas a hacer el mismo movimiento. Entonces es como un movimiento circular, como de peloteo, alrededor del seno, circulito, 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 te pones abajo de las clavículas, en la axila, y también puedes hacerlo de arriba a abajo. ¿Listo? Así, como así. Exactamente, si haces primero circulitos alrededor del seno con los dedos, con estos 3 dedos, como para hacer un baloteo, y yo, por ejemplo, siento como unas bolitas por aquí. ¿Esas deben ser fibromonas? ¿Fue que tú me dijiste? Fibroadenomas. Sí. Ajá, sí, es normal que el tejido de la mama sean como bolitas chiquiticas. Normalmente, por eso es tan importante, digamos, estarse palpando constantemente para tú reconocer cómo es tu propio tejido de la mama. Y ya si encuentras algo diferente que no es como lo normal que tú te tocas mes a mes, pues digas, no, espérate, yo no me había sentido esto, así no se siente normalmente mi seno. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Y luego vas a repetir esto mismo que acabamos de hacer, pero acostados. ¿Listo? Te vas a poner una almohadita o una toalla así como debajo del hombro y acostada vas a hacerle el mismo movimiento. ¿Listo? Y eso se hace una vez al mes, eso no toma más de 5 minutos hacerlo y también hace parte pues de conocer nuestro cuerpo, entonces es muy importante hacerlo. Eso es como el examen que nosotras como mujeres nos podemos hacer todos los meses. Ya los otros exámenes que se hacen son los exámenes médicos. En esos está el examen clínico de la mama, que ese sí lo debe realizar un médico. Más o menos después de los 20 años se hace cada 3 años y después de los 40 lo debes hacer una vez al año con tu médico, como en la consulta que uno va preventivamente al médico. Y lo otro es la mamografía, que es el examen como de tamizaje que se hace para detectar tempranamente cáncer de mama. Este examen en Colombia, esto cambia de los diferentes países, pero para Colombia se hace a partir de los 50 años hasta los 69 años, cada 2 años en la población general. Hay ciertas mujeres que van a requerir hacerlo más seguido o van a requerir empezar más tempranamente esta mamografía, pero esto es como la recomendación general para Colombia, la mamografía cada 2 años después de los 50 años. Súper hermosa. Muchas veces hay niñas que aunque uno tiene un seno más grande que el otro, un seno uno más arriba que el otro, o un pezón que está como direccionado a otro lado, y entonces entramos como en shock, porque vemos en algunas películas y eso, pues esos senos, sí, pues diferentes a los de uno, porque los senos, como todo lo del cuerpo, es único, ¿no? Lo que tú tienes es único, y entonces nos asustamos y empezamos a sentirnos como mal, y también pues no a valorarlos, sino a no a quererlos, no a acogerlos, sino a ser como cariñosos con ellos. Cuéntame un poco de estas diferencias anatómicas normales de los senos. Claro, exactamente, eso es normal. Nuestro cuerpo es asimétrico, o sea, nosotros no somos exactamente iguales de un lado para otro, sino que, claro, nos llevamos a veces, muchas veces esas imágenes de las películas, de los cuerpos perfectos, las mujeres perfectas, y empezamos desde pequeñas a mirarnos y a decir, ¿será que esto es normal? ¿Será que no es normal? Entonces yo creo que desde pequeñas, y lo que tú decías al principio, es como normalizar el cuerpo de la mujer. Todos los cuerpos son diferentes, todos los cuerpos son perfectos en su ser y como son, y no quiere decir que porque mi cuerpo no sea como el de esta actriz o esta modelo, entonces no sea un cuerpo perfecto, ¿listo? Entonces todos tenemos diferencias, es normal que un seno sea más grande que el otro, es normal que haya ese tipo de diferencias, pero por eso es importante que desde que yo empiece a tener conciencia, empiece a mirar mi cuerpo, empiece a conocerlo, empiece a saber, ay, mira, mi seno derecho es más grande que el izquierdo,
para yo saber si en algún momento empieza a haber un cambio, empieza de verdad a haber una diferencia marcada, yo pueda reconocerla. Pero si yo nunca me he mirado al espejo, y realmente es increíble, pero hay mujeres que nunca se han mirado al espejo, que el espejo corren, se esconden del espejo, pues ¿cómo van a saber si hay alguna alteración en sus senos? ¿Cómo van a saber si hay alguna alteración en sus pezones si ni siquiera se han mirado, si casi que se tapan los ojos? Hay mujeres que hasta le tapan los ojos a su pareja, hacen todo con la luz apagada para que nadie las vea. Entonces yo creo que tenemos que aprender a normalizar el cuerpo de la mujer, a aumentar mucho la autoestima de las mujeres, porque sobre todo yo pienso que en las mujeres el amor propio es algo que nos toca aprender. Y es increíble porque uno creería que es algo natural, pero realmente a nosotros nos toca aprender a amarnos, aprender a amar nuestro cuerpo, aprender a conocerlo. Y yo creo que las mamás deben desde chiquitas enseñarles a sus hijas a mirarse, a tocarse, no desde el morbo, porque es que a veces confundimos el tocarnos como con el morbo, el porno, y nada que ver, esto es algo de autoconocimiento, y yo sé que tú hablas muchísimo de todo el tema de autotoque, y yo creo que esto es algo que debemos promover desde tempranas edades, todo el tema de educación sexual, quitar como esos tabús alrededor del cuerpo y sobre todo del cuerpo de la mujer, para que podamos reconocer nuestro cuerpo y la belleza que hay en cada uno de nuestros cuerpos, así sean totalmente diferentes. Cada cuerpo es único, cada seno es único, cada vulva es única, cada cerebro es único, cada mujer es única, y tenemos que también aprender a reconocer eso y aprender a conocer cada una de nosotras nuestro cuerpo para ver si hay alguna alteración, detectarla tempranamente. Súper hermosa. Y bueno, estamos haciéndonos el examen y descubrimos algo, ¿sí? ¿Qué se hace mismo cuando yo descubro algo y cuál es el proceso que se hace normalmente para saber qué procedimiento seguir, si es algo benigno, si es algo maligno? ¿Cómo es ese paso a paso y ya después la prevención es lo muy importante? Y no solamente yo creo que tocarse y reconocerse, sino la alimentación, si tú estás consumiendo lo que tú dijiste, fumando, no descansando, consumiendo alimentos que de pronto te alteren tu metabolismo, que estés absorbiendo muchas toxinas, no solamente en la alimentación, porque muchas veces nos podemos alimentar muy bien, hacemos ejercicio, pero a nivel emocional o a nivel ambiental también estamos en ambientes que pues, nos vayan tóxicos, y a veces esas cosas afectan a algunos organismos, ¿no? Algunos pueden tener 20, 30 años, 40 años en un ambiente y no les pasa nada, y otros no. Entonces, después de que ya de pronto descubrimos algo, ¿cuáles son las 3 alternativas o los 3 caminos que hay en este proceso? Bueno, pues siempre que se haya una presencia, si uno se esté haciendo, digamos, el autoexamen y se encuentre una masa, encuentre secreción por el pezón, encuentre cambios en la coloración de la piel, alteraciones a nivel del pezón, algún ganglio supraclavicular o en las axilas, lo primero que deben hacer es ir al médico. Se debe consultar al médico y ya el médico probablemente hará un examen clínico, mirará los factores de riesgo de la mujer, la historia familiar, su historia personal, sus hábitos, si fuma, si toma, si tiene obesidad, si tiene antecedentes familiares, y va a ser un examen obviamente ya clínico en el consultorio, pues porque normalmente los médicos tenemos pues una experticia un poco mayor en el tema de la palpación de las mamas. Hay algunas características de por ejemplo las masas que se encuentran en el seno que nos pueden hacer pensar que puede ser algo maligno, pero no es el diagnóstico, como les digo, o sea, la palpación nunca va a ser el diagnóstico para un cáncer, pero si encontramos, digamos, una masa que está muy dura, muy adherida al seno, que no se mueve, listo, y que además nos encontramos, por ejemplo, los ganglios acá, ganglios en las axilas, secreciones sanguinolentas por el pezón, cambios en la piel, esto nos puede hacer pensar que probablemente puede ser una patología maligna. Pero ya una vez nosotros encontremos eso como médicos, probablemente dependiendo de la edad de la paciente podemos mandar una mamografía o una ecografía. Y ya en la mamografía o en la ecografía los radiólogos leen y miran cuáles son las características de esa lesión, nos dan una lectura y según lo que aparezca en esas imágenes que enviemos, pues ya nosotros derivaremos a esa paciente si requiere hacer, por ejemplo, una biopsia de la lesión para mirar si realmente es una lesión de tipo cáncer de mama y necesita ya remitir ya sea a cirugía oncológica o a oncología para un manejo ya avanzado. Pero lo más importante es consultar.
Sí, algunas veces yo he tenido amigas que tienen quistes. Cuéntame un poco de los quistes y que se los tienen que quitar. ¿Son quistes de qué tipo? ¿De agua, sebáceos, de tejido? Cuéntame un poquito de los quistes que no son Bueno, cancerígenos. exactamente, en la mama pueden haber otras patologías, como te decía, patologías que son benignas, que no necesariamente van a requerir manejo. Hay algunas que son muy grandes o que generan mucho dolor y que en ocasiones se tienen que sacar para mejorar, digamos, los síntomas en la mujer. Hay algunas ocasiones en que estas apariciones de estos masitas son cíclicas y durante el mes pueden aparecer y desaparecer, entonces en general esas no van a requerir un manejo adicional. Hay algunas veces que requieren ciertos manejos con medicamentos para disminuir las molestias que se pueden hacer. A veces se manda vitamina E, a veces se mandan ciertos antiinflamatorios para mejorar el dolor. Eso va a depender siempre de las características de la lesión. Y eso nos lo va a decir normalmente la mamografía o la ecografía, cómo son esas características, el tamaño, si el contenido es graso, si el contenido es sólido, si es líquido, para que así uno pueda tomar una decisión de cuál sería el manejo más adecuado. Y siempre teniendo en cuenta, digamos, cuáles son los síntomas del paciente, de la mujer, y muchas veces estas masitas requieren un seguimiento, listo, para ver si van creciendo de tamaño, si cambian las características. Entonces, por eso es tan importante, si tienes una lesión en la mama, acudir, tomar el examen adecuado dependiendo de la edad de la paciente y de los factores de riesgo asociados. Y si sale alguna lesión que sea benigna, muchas de estas lesiones benignas requieren un seguimiento de imágenes cada 6 meses, dependiendo de la que se encuentre, o en algunas ocasiones, si hay una lesión sospechosa, se puede enviar a estos pacientes a que se les haga biopsia como para descartar que esta lesión no sea maligna. Bueno, y en el caso que surja una lesión maligna, ¿cómo es el porcentaje de mujeres que pueden salir de esto? Pues vemos ya ahorita está mucho más socializado, muchas actrices, personajes, amigas, o sea, he tenido algunas clientas que han tenido doble mastectomía y todo el proceso de poder, primero, de algunas se ponen las prótesis, sí, y todo ese proceso de aceptar, porque algo que cambia mucho cuando tienen este tipo de lesiones es la sensibilidad en esa parte. Cuéntame un poco cómo puede ser ese proceso de una mujer que con todos los procedimientos que hay a nivel clínico puede superar esa situación. Bueno, lo bueno es que cada vez se hace, digamos, más diagnósticos tempranos, entonces el poder hacer un diagnóstico temprano mejora notablemente la supervivencia en las mujeres. Por eso es que se hace todo este tema de concientización, de hacer el autoexamen, la mamografía, el examen físico de mama, porque realmente sí se ha visto que cuando se hace un diagnóstico temprano de esta enfermedad, la supervivencia aumenta. La supervivencia va a depender mucho, primero, pues, del estadio en que se encuentre el cáncer. Hay diferentes estadios, si hay ya presencia de metástasis o no, y del tipo del cáncer que presente la paciente, porque también hay diferentes tipos. Entonces, de esto va a depender. Pero definitivamente con los avances tecnológicos que han habido, la supervivencia de este tipo de cáncer ha mejorado. De hecho, vemos que hay personas que antes de presentar el cáncer, por ejemplo, cuando presentan mutaciones de algunos genes, hacen mastectomías o se les quitan los ovarios como de forma preventiva. En ciertos casos también se hacen este tipo de cosas, pero definitivamente la supervivencia ha mejorado mucho y va a depender muchísimo del diagnóstico temprano. Cuando se hace un diagnóstico temprano, esto va a permitir que se haga un tratamiento oportuno y que la supervivencia de la mujer mejore. Y por eso vemos cada vez más mujeres, lo que tú dices, actrices, personas famosas que han sufrido cáncer de mama y que lo han superado. Obviamente, una vez se tiene cáncer de mama, sí se deben estar haciendo seguimientos, porque sí en ocasiones pues puede recurrir el cáncer. Entonces es muy importante, estos pacientes siempre van a tener un seguimiento con el oncólogo para estar pilas por si hay alguna otra alteración y se vuelve a presentar esta enfermedad. Pero definitivamente, gracias a todos los avances que han habido, la supervivencia de esta enfermedad ha mejorado, pero definitivamente hay muchísimos países, lastimosamente los países que te decía, los de bajos recursos, países subdesarrollados, en los cuales el acceso a la salud es muy difícil y a ciertas tecnologías y diagnósticos y tratamientos sigue siendo un poco complejo para muchas mujeres, y en estos países es especialmente donde se ha visto que la mortalidad es mucho más alta. ¿Qué afecta en esta parte emocional a las mujeres cuando viven este proceso, hermosa?
¿Cuál es ese Bueno, pues miedo después? Porque yo he visto que algunas chicas se hacen la mastectomía y no tienen prótesis. ¿De qué varía eso, no? Porque muchas veces yo veo que no lo hacen. O sí, ¿cómo es esa decisión y qué es lo que tú crees que afecta a las mujeres en este aspecto? Bueno, pues es que todo este tema emocional es súper importante en el cáncer. El solo hecho de recibir el diagnóstico de un cáncer, yo creo que cualquier persona que haya recibido este diagnóstico o que haya escuchado la palabra cáncer, creo que todos salimos corriendo y mismos escuchamos esto. Entonces, el impacto emocional que genera solamente recibir el diagnóstico empieza a generar en la mujer mucho estrés, mucha ansiedad, depresión, miedos, preocupaciones de qué va a pasar, me voy a morir, cómo va a ser el tratamiento, se me va a caer el pelo, voy a perder un seno, cómo van a ser mis cambios físicos. Entonces yo creo que es muy importante que estas mujeres que reciben este diagnóstico tengan un acompañamiento terapéutico, el que ellas decidan tener, ya sea unas terapias más holísticas, ya sea que decidan ir a psicología, algunas pueden requerir medicamentos en ciertas ocasiones, pero sí es muy importante, yo pienso que siempre que una mujer se le haga el diagnóstico de cáncer, tenga un acompañamiento terapéutico, que su médico le hable de qué debe esperar, cuáles son los síntomas que debe esperar, cuáles son los procedimientos que se les van a hacer, los cambios físicos que puede tener, los cambios hormonales que puede tener, que la mujer pregunte también qué espera, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones al respecto, porque realmente yo creo que el impacto emocional va a tener un gran impacto en cómo va a ser el manejo y el tratamiento de la persona. Yo pienso mucho en eso, yo creo que cuando la parte emocional de uno se afecta, pues eso también va a afectar su parte física. Entonces una persona que emocionalmente no esté bien, es probable que no vaya a recibir de la misma forma el tratamiento y las cosas que se le tienen que hacer, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, que son procesos difíciles de aceptar y que generan muchos cambios en el cuerpo. Entonces yo creo que uno tiene que estar emocionalmente también muy fuerte y acompañada para poder llevar a cabo esto. Y todo este tema emocional y físico tiene un gran impacto en la sexualidad de la mujer, como vamos a empezar, pues digamos, a hablar de este tema. Porque imagínate, tú recibes el diagnóstico de que tienes un cáncer, te deprimes, estás ansioso, estás lleno de miedos, de preocupaciones, pues probablemente lo que esa mujer no, lo último que va a pasar por su mente es, ¿y qué va a pasar con mi vida sexual? Probablemente en ese momento no sea como lo primero que ella piensa, pero sin embargo es algo de lo cual tenemos que hablar y nosotros como médicos tenemos que preguntar, tú que manejas también toda la parte de sexualidad consciente y toda la terapia tántrica, pues imagínate, o sea, qué bueno que las mujeres sepan que pueden también pensar en su sexualidad, o sea, pueden tener cáncer, pero la sexualidad no se les ha muerto, y pueden tener esos pensamientos y no está mal, porque la gente puede decir, usted tiene cáncer y anda pensando en eso, ¿cómo se le ocurre? Piensa en otra cosa, eso no es la prioridad, ¿cierto? Porque no pensamos que eso es una prioridad. Pero sí, tienes toda la razón y una de las cosas que se afecta más cuando tenemos esta situación y lo veo en consulta es precisamente cómo voy a hacer con mi placer. Y lo que pasa es que normalmente si antes de esa situación no estabas tan consciente de que esa parte se te va a afectar o que esa parte es importante para tu vida, que es vital, que es el sostén de muchos aspectos energéticos, neurofisiológicos, hormonales y etcétera, etcétera, pues cuando estás en esta situación puede ser una herramienta que te ayude a fluir y a sostener una situación emocional de una forma mucho más viable, porque además pues todo nuestro cuerpo está conectado y porque además el placer puede ser un suavizante de toda esa situación que estás viviendo, no solamente el autocultivo o la autoestimulación, sino también esa, pues si estás en una pareja. Entonces, desde esa visión de lo que mi cuerpo, cómo mi cuerpo puede encontrar un equilibrio, incluso en esas situaciones tan desafiantes como es el cáncer de mama, pues el placer puede ser realmente una gran medicina. Y si antes de esa situación, pues no lo considerabas así, pues el llamado del cuerpo normalmente cuando hay una enfermedad es precisamente, bueno, hay que llevar la atención a ti y realmente los senos tienen mucho que ver con nuestra sexualidad y ligada a nuestra emocionalidad. Recordemos que en esta parte está la glándula timo, que es una glándula que realmente no ha sido muy investigada, pero que lo que nos dicen es que está relacionada
en los momentos en que nosotros nos sentimos felices, cuando hay más armonía está mucho más grande. Y desde la parte del taoísmo, en este meridiano, hay un meridiano que pasa por esta parte, en toda la mitad del cuerpo, y está relacionado con la humedad del cuerpo, con la capacidad del placer, con la libido, y por eso muchas veces cuando tenemos esta afección, pues todo este proceso de conexión con nuestro cuerpo, con las aguas, con nuestros líquidos, con las emociones y con la libido se siente afectada. Entonces, tienes toda la razón. Súper Y otra de las... interesante eso. Sí, es bien interesante cómo los senos desde el taoísmo están muy relacionados también con nuestro útero, nuestros ovarios y toda la parte genital. Y hermosa, y entonces, después de que pasa un procedimiento, ¿cómo desde la parte clínica a esa mujer que ha tenido un procedimiento se puede sostener para que reinicie de nuevo pues su vida normal? Listo. Pues bueno, entonces hay que tener en cuenta que hay diferentes procedimientos para el manejo del cáncer de mama. Está la cirugía, la radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia, y todas estas pueden alterar la sexualidad y, digamos, el físico de la mujer. Los tratamientos de quimioterapia y de hormonoterapia pues pueden causar muchos síntomas físicos como náuseas, cansancio, caída del pelo, cambios hormonales con disminución de la libido, disminución de la lubricación. Entonces, todos estos son temas que debemos hablar con la paciente. Por ejemplo, la caída del cabello. Decirle que esto puede pasar. Hay muchas mujeres que optan por ponerse sus pelucas, se ponen pañoletas, accesorios. De hecho, hay muchas que dicen, yo quiero mostrar mi calvicie como un símbolo de que yo soy una superviviente de cáncer de mama, y se empoderan y se apropian de eso. Entonces, me parece también súper bonito para manejar el tema de las cirugías, porque muchas mujeres se sienten mutiladas cuando hay muchas mujeres que hay que quitarles el seno o pueden quedar con alguna cicatriz y se sienten muy mutiladas o desfiguradas. Entonces yo creo que ahí es muy importante como empoderar a la mujer a empezar a reconocer ese nuevo cuerpo en el cual está habitando. Empezarle a decir que a pesar de que le falte un seno o que tenga una cicatriz en alguno de los senos, sigue siendo una mujer, porque lo que tú decías, vinculamos mucho los senos como con la feminidad, con ese atractivo sexual, y una mujer que sienta que ha perdido un seno dice, ya no soy atractiva, ya no soy una mujer. Y esto se siente que está como incompleta. Entonces yo creo que hablar con ellas y decirle, no, sigue siendo una mujer hermosa, que se pueda mirar al espejo y reconocer esa cicatriz como parte de su lucha y como abrazar esas cicatrices. Yo creo que tenemos que aprender a abrazar nuestras cicatrices físicas y emocionales como parte de las batallas que hemos luchado, que veamos en esa cicatriz antes un motivo de orgullo de, Dios mío, somos así de fuertes, somos así de resilientes, hemos vencido la batalla contra una enfermedad tan terrible, y esta cicatriz me lo está recordando. Decirle que la mujer, si tiene una pareja, que la pareja le esté recordando lo hermosa que es, así tenga una cicatriz, así le falte un seno, y que ella pueda pararse en el espejo y decir, sigo siendo una mujer hermosa, soy igual de femenina, así tenga esta cicatriz o así me falte el seno, y empezar a buscar otras partes de su cuerpo que la hacen sentir hermosa y que la hacen sentir sensual y que la hacen sentir otra vez placer. Eso es muy importante. Igual están las cirugías reconstructivas, en las cuales se pueden volver a poner prótesis, existen senos postizos que se pueden poner para que ayudar a la mujer también. Hay mujeres que deciden simplemente no operarse, y eso también es válido y está perfecto. Entonces también evaluar esa parte. De hecho, los estudios han visto que hasta el 70% de las mujeres, mientras están pasando por un proceso de tratamiento de cáncer, pueden tener alteraciones a nivel de su sexualidad. Entonces, pues, por eso es tan importante hablarlo. Y si tienen pareja, yo creo que involucrar a la pareja es básico, que la mujer se pueda comunicar con su pareja, decirle cuáles son sus necesidades afectivas, cuáles son sus necesidades emocionales, cuáles son sus necesidades sexuales durante ese momento. Puede ser que la mujer no tenga la necesidad o no se sienta como con las ganas de tener un coito con penetración, pero digamos, las caricias, los masajes, los abrazos, o sea, eso también hace parte de la sexualidad, y yo sé que tú hablas mucho del tema porque centramos mucho la sexualidad en solamente la penetración, y se nos olvida todo el resto de cosas que podemos hacer alrededor de la sexualidad.
Y en estos procesos de cáncer, cuando las pacientes están pasando por los tratamientos de quimioterapia, que pueden tener náuseas, que pueden estar vomitando todo el tiempo, sentirse muy cansadas, probablemente no van a tener la energía para tener una relación sexual con penetración, pero se puede decir, ve, tócate, abrázate, haz caricias, masajes, y todo esto es placer, todo esto también es promover el placer, y eso nos va a lo que tú decías, el placer disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, hace que podamos tolerar más fácil el dolor, que nos sintamos más felices. Entonces yo creo que es muy importante eso, y si la mujer está sola, no tiene pareja, pues promover el autotoque erótico me parece también súper importante para como tratar de disminuir toda esta depresión, la tristeza, conectarse con su propio cuerpo, reconocer este nuevo cuerpo en el cual habita. Y yo creo que tú, que eres la experta en todo eso, le puedes dar unos tips maravillosos a mujeres que están pasando por esta situación. Sí, hermosa. Voy a compartir mi experiencia respecto a la atención de chicas que han tenido, pues se les ha quitado los senos y han venido a consulta para decir, bueno, ¿qué pasa? Porque no siento nada, y ese de no sentir nada con su prótesis o en sus senos, o muchas veces me dicen, es que antes no sentía y ahorita, pues, pero ahorita son más conscientes de que no sentían, porque antes tenían sus senos y no era como tan notorio esa situación, pero ahorita como la atención se va a sus senos, entonces vienen a consulta tántrica como porque no pueden conectarse con su pareja, con la otra persona, y entonces entran en ese vacío y les da preocupación hacer sentir mal pues a la otra persona por eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es algo que enseño siempre, es la respiración. La respiración va a ser que todo el proceso celular, que las aguas, que cambie un poco la percepción de las sensaciones. Y algo que recomendamos mucho desde el taoísmo es primero abrir la glándula timo. Entonces, la glándula timo se activa a través de la respiración consciente. Entonces, vamos a respirar, a llevar un poco la atención aquí en el esternón, y vamos a hacer unos pequeños toques en el pecho, porque a pesar de que te hacen la mastectomía, sigues teniendo tu timo. Exhala y empiezas a percibir tu timo. Es una glándula que está allí, que es pequeña. Y otro ejercicio para abrir la timo es hacer esta apertura en el esternón con movimientos. Inhalas y abres. Exhala. Eso. Y después vuelves a poner las manos allí, o la mano. Eso, y empiezas a percibir. Es una cuestión de suavidad y lentitud, ¿vale? Poder percibir nuestro cuerpo. Y algo que, y tú ahorita en el autoexploración, es aprender a sensibilizar toda la parte alrededor de los senos. Entonces hay que sensibilizar los dedos, los brazos, sí, porque son una extensión. A tocar el pecho antes de llegar al pecho como tal. Entonces, sensibilizar. Recordemos que en nuestra piel hay una cantidad de neurotransmisores, y siempre despacio, porque si lo hacemos tan rápido no alcanzan no alcanza a ver sinapsis cerebral. Entonces es muy importante la lentitud, ¿sí? La lentitud, y siempre alrededor, ¿vale? Y percibir. Cuando es importante, así como hacemos el mapa erógeno del cuerpo, hacer el mapa erógeno de los senos. Entonces nosotros en cada seno tenemos cierta sensibilidad. Entonces, por ejemplo, podemos decir, mira, es aquí, cuando toco aquí arriba, ¿qué siento? Y aquí abajo, ¿qué siento? Entonces, aprender a percibir que alrededor de los senos hay diferentes sensibilidades, ¿sí? Tocar suave
tocar fuerte, ¿sí? Apretar, pellizcar. Entonces, todo esto va a hacer que tu cerebro empiece a ampliar todo ese abanico de sensaciones que a veces no somos tan conscientes. Utilizar diferentes texturas también es muy importante, se usa mucho. Y no tener tanta expectativa, es un proceso de reeducación de la sensibilización, ¿vale? Así antes de la cirugía o después no lo sientas, incluso a mujeres que nunca han pasado por esto, es un ejercicio súper lindo el poder hablarle, dibujar los senos, ¿sí? Como hacer, muchas veces yo les digo que se hagan mascarillas, que así como nos hacemos una mascarilla en el rostro, lo hagamos solo en los senos y eso va a hacer que tú estés mucho más conectada en esa parte. Qué Entonces, bonito. sí, honrar nuestro cuerpo y nuestros senos es maravilloso, además porque nuestros senos están directamente conectados con nuestro útero y con toda nuestra parte pélvica, ¿vale? A nivel no solamente de nervioso, sino también a nivel energético, como les dije, de esos puntos que vienen de la medicina china. Hay meridianos que están directamente conectados con esa respuesta de la libido y esa pulsión de la sexualidad. Entonces, siempre hay que estar no solamente haciéndose el autoexamen, sino como honrando nuestros senos porque están conectados con esa capacidad de maternarnos a nosotras mismas, de nutrirnos, y no solamente nutrirnos desde la parte física, sino de la parte emocional. Y también es una extensión de nuestra capacidad de dar a los demás, pero también de brindarnos a nosotros mismos. Entonces, que no solamente sea en octubre, sino todos los meses que nosotras podamos estar conectados pues, con los senos maravillosos y darnos cuenta de que ese amor, como tú dices, de querernos, siempre podemos estar en esa posición y cuando nuestra salud se desequilibra es un llamado a volver a integrarnos y a estar atentos a esa sabiduría interna. Para terminar, hermosa, quiero que hablemos sobre que hay hombres también que les dan, que tienen esta situación. Sí. ¿Es común? Aunque no, realmente no es común. Se considera que de todos los cánceres de mama que se diagnostican, solamente el 1% corresponde a hombres, pero pues sin embargo es un porcentaje que existe. Hay muchos hombres que ni siquiera tenían presente que les podía dar cáncer de mama, pero pues también los hombres pueden tener tejido mamario y tejido glandular y sí pueden padecerlo. Como les digo, es un porcentaje muy pequeño. Sobre todo son hombres de edad avanzada que tengan factores de riesgo familiares muy fuertes, que tengan ciertas mutaciones genéticas, que tengan algunas enfermedades genéticas, que hayan estado expuestos, por ejemplo, a ciertas hormonas femeninas por algún motivo. Se ha visto, por ejemplo, ahorita con todo el tema de los pesticidas, de que se alimentan como los animales con hormonas y todo ese tipo de cosas, se ha hablado como de la teoría que también esto podría estar predisponiendo al desarrollo de esta enfermedad en los hombres. Los hombres con enfermedades hepáticas, con cirrosis, por ejemplo, pueden también tener más riesgo de cáncer de mama. Y el problema con el cáncer de mama en los hombres es que como justamente es una enfermedad de la cual no se piensa, la mayoría de veces que se diagnostica un cáncer de mama en hombres se diagnostica ya en estadios mucho más tardíos, entonces digamos que el tratamiento y la supervivencia puede ser menor por este sentido, pero digamos que no hay recomendaciones por lo que el porcentaje es tan pequeño. En los hombres no se recomienda, digamos, como en la mujer hacer la mamografía o que se haga un autoexamen, pero igual yo pienso que también lo que tú decías, los hombres también tienen que aprender a tocarse porque los hombres son supremamente falocéntricos y somos una sociedad muy falocéntrica, entonces qué bonito que también los hombres aprendan a tocarse y a descubrir su cuerpo y pues de paso también eso hace parte de la salud y del autocuidado en general, tanto para hombres como para mujeres. Sí, pues realmente yo creo que el mensaje ya terminar porque ya tenemos unos pocos minutos es
que nos conozcamos, que es nuestro cuerpo, que nos toquemos y que el tocarse no debe llenarnos de vergüenza ni creer que cuando nos tocamos es simplemente porque estamos calentones o como decimos arrechos y queremos algo. No, este cuerpo hay que habitarlo, hay que quererlo. Y si estamos conscientes de, el toque no solamente va a traer ese autoconocimiento, sino autocuidado. ¿Qué es lo que yo he experimentado? Cuando tú aceptas tu cuerpo, regulas tu alimentación, regulas tus horarios, puedes poner límites y muchas veces muchos de los desequilibrios en salud es porque no somos conscientes de este cuerpo que habitamos y no lo escuchamos. Entonces, incluso cuando vamos a donde el médico, si tenemos esa conciencia de nosotros mismos, podemos incluso ayudarle al médico a que nos guíe en los procesos de salud mejores para nosotros y vamos a hacer un equipo mucho más coherente con las necesidades que tengamos para llegar al equilibrio, porque realmente la medicina preventiva, y es a la que más yo le apuesto, es para realmente tener todos los procesos de nuestra vida en equilibrio y que por nuestros hábitos no vamos a generar pues un desequilibrio en nuestra salud y no solamente en nuestra salud física, sino emocional, energética y también en nuestro entorno, porque también se enferma nuestro entorno. Entonces, hermosa, muchas gracias por aceptarnos. No, Cuéntanos cómo te gracias. ubican las personas, cómo, Bueno, si tienen preguntas, nos escriben allí. claro, nos pueden escribir, ahí está mi Instagram, @doctoraconstantin.mfamiliar, ahí también está el link para si quieren hacer una cita conmigo, también está ahí el link directo para sacarla. Te quiero agradecer pues, Siraí, por esta invitación tan linda. Siempre me gustan mucho esos espacios de educación, de tratar de quitar tabúes, de derribar paradigmas, de quitar toda esa culpa y vergüenza alrededor del cuerpo, del placer y de la sexualidad, que definitivamente son parte de nosotros y son inherentes al ser humano, y qué bueno que podamos también abrazar esa parte de nosotros y normalizar todo eso, porque creo que podríamos ser mucho más felices si quitáramos todas esas cosas que nos rodean acerca de la sexualidad y el placer. Entonces te quiero agradecer mucho, muchas gracias por haberme invitado a este live y espero pues que les haya gustado y que haya sido útil todos estos consejos que les dimos y voy a poner en práctica. Yo creo que esos mensajes que dice me parecen maravillosos para que los pongamos en práctica todos de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias, hermosa. Pónganos corazoncitos, deditos arriba. Espero que les haya gustado y siempre en este espacio de aprendizaje estamos a su servicio. Gracias, hermosa, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, equilibrada, con salud. Gracias, gracias, gracias. Síganos y comparte este link y la información que nosotros damos a tus amigos y a conocidos. Un beso para todos. Un abrazo, chao. Espera, chao. No te vas a salir todavía. Espérate.